Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 11 de febrero de 2023 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos al Contraplano, nuestra cita semanal, bueno, semanal no, bisemanal, porque el Contraplano lo hacemos cada 2 semanas, lo alternamos con la contraportada, como bien sabéis, los habituales de estos espacios culturales que hago dentro de la Contracrónica todos los sábados. Bien, este va de cine, la palabra ya lo dice todo, Contraplano, películas, series, documentales, etcétera. En el etcétera cabe, por supuesto, también los videojuegos, como sabéis, y caben incluso los anuncios publicitarios. Así que no tenéis más que, si tenéis alguno que os guste mucho, y además lo bueno de los anuncios publicitarios es que se ven en 30 segundos. Hay anuncios un poquitín más largos, pero vamos, un spot de televisión duraba eso, 20-30 segundos aproximadamente. Dicho, duraba. Bueno, no dura porque todavía lo siguen pasando por la televisión, aunque ya poco a poquito vemos la televisión, al menos la mayor parte de los que estamos aquí congregados. Lo sé porque muchas veces me lo decís en vuestras notas de voz. Este programa lo hacen, como todos los contraplanos, las contraportadas, las contrarréplicas, lo hacen los oyentes. Yo me limito a ser el director de orquesta y a repartir juego. En este caso, pues tengo contraescuchas, pero en femenino, por las que veo aquí que tengo ya preparadas. Las mujeres parece ser que intervienen más, es algo estadístico, intervienen más en los contraplanos y las contraportadas que en las contrarréplicas. En fin, ahí están los números, para quien quiera consultarlos. Bien, son películas magníficas las que me traen hoy estas contraescuchas. A ver cuántas me caben, pero es que son muy buenas. Una de ellas me gusta muchísimo, así que me temo, y os lo digo ya con un poquito de antelación, me temo que me voy a enrollar. Bien, si queréis participar, os doy el número, como hago todos los sábados, es el 690-827909, con el más 34 delante, en el caso de que estéis fuera de España y queráis que me llegue el mensaje, mejor dicho, la nota de voz, que es lo que tenéis que enviar. Una nota de voz de estas de WhatsApp, lo enviáis a este número, 690-827909. En el caso del contraplano, al tratarse de películas, series y demás, lo suyo es que dure 2, 3, 4 minutos incluso, para que os podáis explayar. Es decir, que podáis contar, no os tengáis que limitar a decir el título y el reparto y poco más. Lo que quiero es que me deis vuestra opinión de la película y las razones por las cuales deberíamos verla o no verla, que también es una posibilidad, ¿no? Que nos advirtáis de que eso es pues poco menos que un bajillo, ¿no?, junto a la costa, y que no merece la pena entregar nuestro dinero ni nuestro tiempo a ciertos títulos. La verdad es que, aunque os lo digo de vez en cuando, lo cierto es que siempre que me recomendáis suelen ser, en el 99% de las ocasiones, recomendaciones positivas, no contrarrecomendaciones. Vamos, que habéis visto una película, una serie, os ha gustado mucho y nos la recomendáis a toda la comunidad. A mí, como ya os he dicho en muchas ocasiones, me es muy útil este programa porque me señaláis películas que no había visto, algunas que ni siquiera conocía y me pongo a buscarlas. Otras veces pues me traéis películas que me encantan, como es el caso de hoy, porque las 3 primeras que tengo aquí es que las 3 las he visto y las 3 me gustan. ¿Para qué os voy a negar? Una de ellas muchísimo. Bien, pues dicho esto, pasamos ya al contraplano. Empezamos con Ana, que nos trae una película reciente del año pasado, bueno, hace 2 años ya, del año 2021, que estamos en 2023, a pesar de que estamos todavía a principios de año. Cuando pensamos en 2021, eso sucede mucho en enero y febrero, ¿no? Y dices, no, esto fue el año pasado y fue hace 2 años ya, claro. Bueno, pero es muy reciente, es del año 2021, que están dando en HBO, que es donde la he visto yo, la he visto hace poco tiempo, y la verdad es que me ha gustado mucho. Buenas, Fernando. Bueno, pues hoy quería traerte para el contraplano una película recién salida del horno, como quien dice. La película es de este año y su director es Shaka King. Y bueno, el nombre de la misma es Judas y el Mesías Negro. Y en el reparto destacan a Daniel Kaluuya, Lucky de Stanfield, Jesse Plemons o Martin Sheen, entre otros. Y bueno, la película está basada en un hecho real. Trata sobre los sucesos que llevaron al asesinato de Fred Hampton, un activista y presidente del partido de los Panteras Negras en Chicago, a manos del FBI y de la policía de Chicago.
Y bueno, creo que esta película está muy en la línea de otras tantas películas, ¿no? Que han ido surgiendo en este tiempo, ¿no? Al hilo del movimiento Black Lives Matter. Y bueno, más allá de que nos guste más o menos la actuación de los actores, ¿no? De las actrices o de cómo está planteado el guión, ¿no? Creo que, bueno, siempre es am, importante y necesario hacer este tipo de películas, ¿no? Para conocer un poco la historia y conocer de dónde viene todo esto. Y bueno, la película se centra obviamente en la figura de Fred Hampton, pero también en la figura de William O'Neill, ¿no? Que es este delincuente de color que, bueno, es arrestado en Chicago, ¿no? Después de una de sus muchas fechorías. Y bueno, un agente especial del FBI le ofrece retirarle los cargos si O'Neill se presta a trabajar encubierto para ellos, ¿no? Entonces, bueno, O'Neill acepta y entonces es asignado a infiltrarse en el partido de los Panteras Negras y a reunir información sobre su líder, ¿no? En este caso, Fred Hampton. Y bueno, solo quiero destacar la figura de este tipo, ¿no? De William O'Neill y sobre todo la interpretación que hace Lucky Stanfield de él, que me parece es una de las cosas de la película que más me atrapó, ¿no? Y bueno, creo que este personaje O'Neill puede tener distintas lecturas, ¿no? Lo podemos ver como, bueno, un villano, ¿no? Realmente él traicionó a Fred Hampton y bueno, O'Neill estaba más allá, lo podemos ver como que estaba más allá del tema racial, de los derechos, ¿no? Él miraba por sí mismo y por lo suyo, ¿no? Y por salvar su pellejo, básicamente. O también, bueno, le podemos dar esa lectura eh, de personaje no controvertido, ¿no? De alma atormentada, ¿no? Que esa presión del FBI a medida que se van sucediendo los acontecimientos, ¿no? Y que se va viendo que el objetivo final no es otro que el de asesinar y hacer desaparecer del mapa a Fred Hampton, pues bueno, O'Neill se va desquebrajando, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y bueno, no me quiero extender mucho más. Nada, invito a todos los contraescuchas a ver esta película y un último apunte es que, bueno, la película tira mucho también de imágenes de archivo y, bueno, investigando un poco encontré que algunas de estas imágenes y entrevistas se pueden ver en un documental que se llama Eyes on the Prize, que trata sobre la historia de la adquisición de los derechos civiles en los Estados Unidos y, bueno, ahí se pueden encontrar entrevistas a O'Neill concretamente, antes de suicidarse, por cierto. Y bueno, eso lo dejo ahí por si algún contraescucha o tú mismo, Fernando, si nos quieres ilustrar más sobre este documental que parece bastante interesante. Y bueno, nada más. Darte la enhorabuena a Fernando por todos tus programas, por tu libro y nada, que sigas así. Un saludo. Bueno, como os decía, la película la tenéis en HBO. Es una muy buena película, no os lo voy a negar. La vi hace bien poco tiempo, vamos. La vi aquí en la cama, vamos, aquí cerquita, a exactamente 3 metros de donde estoy grabando esto. Y me dejó bastante enganchado y la vi con muchísimo gusto. Se titula, como bien nos ha dicho Ana, Judas y el Mesías Negro. Por su título original, por si queréis buscarlo, es Judas and the Black Messiah. Es decir, lo mismo, pero en inglés. Es una película de tipo biográfico, podríamos llamarle así, que cuenta una historia no muy conocida, al menos más allá de los Estados Unidos. Yo desde luego no tenía ni idea de ella hasta que me puse a ver la película. Bueno, cuenta la historia de cómo asesinaron a un tipo llamado Fred Hampton, que seguramente pues no os suene de nada, a no ser que que viváis en Chicago o conozcáis muy bien esta historia de los derechos civiles. Fred Hampton era el líder de los Panteras Negras en Chicago, exactamente. Eso le puso en el objetivo del FBI
y a finales de los 60 está ambientada, más muy bien ambientada, por cierto, y de las autoridades del estado de Illinois, que empezaron a investigar sus actividades. Esto era algo que tristemente hizo el FBI muchísimo y las autoridades estatales durante los años 60 pensaban que todo el que protestaba o pedía o reclamaba los derechos civiles pues era poco menos que un terrorista. Han salido muchísimas películas sobre estas a lo largo de los últimos, yo diría que 10 años aproximadamente. Bien, pues la historia está real, de cualquier manera. No parece que haya nada inventado, entiendo yo, pues que el director se habrá tomado algunas licencias, pero vamos, la película va sobre una historia completamente real, no basada en hechos reales, sino que parece ser que se ha ceñido bastante al guión de los hechos. Bien, pues lo que hizo la policía, concretamente el FBI, lo que hizo fue infiltrar a un delincuente común, vamos, un tipo llamado Bill O'Neill, al que habían detenido después de un robo. Esto ya sabéis, a veces sucede, ¿no? Pues la policía detiene a alguien cometiendo un pequeño delito y le propone que tienen que hacer lo que ellos digan a cambio de que le quiten la pena o que le quiten los cargos. Bueno, lo que le propusieron a O'Neill fue infiltrarse en las panteras negras locales, las de Hampton, a cambio de que se olvidasen del asunto, se olvidasen de ese robo. El hombre este se infiltró y ahí se desencadena ya toda la acción, que no os la voy a contar, evidentemente. Los hechos que cuenta son históricos, como os digo, aunque ya digo, no lo sé hasta qué punto el director se habrá tomado sus licencias. Igual, qué sé yo, media película está inventada, no lo sé, pero no sé cuáles licencias han tomado porque yo ya digo, desconocía esta historia hasta que vi la película. Después de verla, eso sí, me interesó el tema y anduve, pues ya sabéis, estas veces que terminas de ver una película, te ha interesado lo que has visto, agarras el iPad y te tiras en la cama durante una hora leyendo sobre la historia en cuestión, los personajes, etc. En lugares como Estados Unidos, más concretamente en Chicago, claro, Hampton es una figura histórica muy conocida y muy celebrada, además. De eso pude darme cuenta porque, como digo, como os decía antes, nada más terminar me documenté un poco y vi que sí, que hay muchísima información disponible sobre él. Busqué información en internet y allí vi que en su ciudad natal pues es alguien muy inspirador, especialmente para la comunidad negra. De hecho, una de las cosas de las que me enteré haciendo este repaso final de la película, supongo que a muchos de vosotros os pasa lo mismo que a mí, que veis una película que os gusta mucho, especialmente si tiene que estar relacionado con acontecimientos históricos, es que vais a ampliar más información porque os ha gustado la historia. Otras veces o no os ha gustado y dices, bueno, esto que están contando es mentira o lo han interpretado de manera muy libre y vas a cerciorarte de que efectivamente de que tu sospecha era cierta. Bien, pues una de las cosas de las que me enteré fue que Hampton podría haberse convertido en el segundo Martin Luther King, a quien habían asesinado pues en esa misma época, asesinaron en 1968. Claro, de haber vivido lo suficiente, cosa que por desgracia no sucedió. No tuvo tiempo de adquirir una dimensión de figura nacional, ya que Fred Hampton, por un lado, era muy joven. Cuando le asesinaron tenía solo 21 años, vamos, que era un niño casi. Y por otro, apenas tuvo tiempo de desarrollar su carrera. El FBI empezó a seguirle los pasos en 1967 y en 1969 es cuando fue asesinado. Era, al parecer, según se ve en la película, esto no hace falta que leáis nada, un tipo con un encanto natural fuera de lo común, estos capaces de convencerte casi de cualquier cosa, ¿no? Fue capaz de unir a diferentes bandas rivales y conseguir que entre ellas alcanzasen acuerdos. Bueno, el gran logro de Fred Hampton al parecer fue ese mismo. Chicago estaba el Chicago de la época, estaba lleno de pandillas juveniles que normalmente lo que hacían era pelearse entre ellas y matarse muy a menudo, ¿no? Lo que consiguió es, a base de dar discursos, convencerlas y unirlas frente a un enemigo común. Ese enemigo común, obviamente, pues era la policía y el establishment de la ciudad, que era muy racista en aquella época. Así que el título de la película, antes de nada, me parece muy acertado, muy descriptivo. Tenemos a un Mesías, o al menos a un proto-Mesías, que es Hampton, y a un Judas, que es O'Neill, que se gana su confianza, entra en su servicio de seguridad, llega a tenerle muy cerca y luego le traiciona. Me costaría decir, si os soy sincero, porque la tengo bastante fresca esta película, cuál de los dos personajes es el dominante, el que más importancia tiene. Es realmente una película con dos protagonistas. Esa es la verdad. De hecho, está en el título, lo tenemos, Judas y el Mesías Negro, ya está. Hampton y O'Neill. El personaje de Hampton es un tipo muy enérgico, algo violento en ocasiones, terriblemente persuasivo, un orador descomunal, dotado de una capacidad prodigiosa para
pues para convencer a la gente, que uno de estos que hablan a toda velocidad, con las palabras adecuadas. Bueno, no quiero ni pensar lo que debía ser. Yo la vi en versión, por supuesto, como hago siempre, si está doblada, pues la veo en versión doblada, pero no quiero ni pensar lo que será ver esto en versión original, en inglés. Bueno, curiosamente el actor, eso es otra de las cosas que me enteré después, porque los actores no los conocía, son dos actores muy jóvenes, obviamente están interpretando a dos personas que en aquel entonces tenían en torno a los 20 años. El actor que interpreta el papel es un actor llamado Daniel Kaluuya, el papel de Hampton estoy hablando. Pues este chico no es ni siquiera estadounidense, es británico. Supongo que tendría que practicar mucho para conseguir clavar el acento de los negros de Chicago, claro que es muy peculiar. Vamos, pues algo parecido a lo que le pasó a Ana de Armas el año pasado cuando se metió en la piel de Marilyn Monroe. Ana de Armas, como bien sabemos, es hispano-cubana, habla bien inglés, según parece, pero por lo visto tuvo algunos problemas para clavar el acento pues, de una californiana, que en definitiva es lo que fue Marilyn Monroe y hablaba con ese acento. El papel de O'Neill lo interpreta un estadounidense, un tipo llamado Lakeith Stanfield, no tengo ni idea cómo se pronunciará Lakeith, no lo sé, ya sabéis que el inglés hasta que no oyes cómo se pronuncia una palabra, no sabes cómo. Stanfield sí, evidentemente lo he oído más veces, pero Lakeith, la capacidad que tienen los estadounidenses para inventar nombres es infinita. Bueno, la actuación de ambos es brillante, aunque en el caso de Stanfield yo eché de menos una aproximación, no lo sé, tampoco es culpa suya, evidentemente él tiene que seguir un guión, ¿no? Una aproximación algo más psicológica. No sé, plantearse algunas cuestiones importantes en una historia como esta. Por ejemplo, ¿qué se siente siendo un traidor? Estamos hablando de un Judas muy reciente, caray, él lo sabía que estaba ejerciendo de Judas. Lo hace solo por dinero, exclusivamente, porque la policía, aparte de quitarle ese delito que había cometido, le empieza a entregar dinero en efectivo, solo para librarte de la cárcel. Solo porque realmente te da igual el destino de alguien como Fred Hampton, que era tremendamente popular. En fin, la película está muy bien, es muy recomendada, os lo digo, os gustará, la historia es francamente buena y está contada de un modo muy convincente. Bueno, tanto que, como os decía antes, cuando terminas quieres saber más, vamos, que te pones a mirar en el acto, según terminas vas a beber agua y dices, bueno, vamos a investigar un poquito sobre esta historia. La tenéis en HBO Max, pero si no estáis suscritos a esta plataforma, pues está disponible, lo he ido a buscar. Está disponible en Blu-ray. Os dejo el enlace abajo. No sé yo hasta qué punto merecerá la pena tenerla en Blu-ray, pero bueno, si os interesa el tema, la tienen en Amazon España por lo menos, por 15,71 € en Blu-ray en estos momentos y por 7 € si la compráis en DVD. Vamos ahora con Marian, que es de Bilbao y que es un habitual aquí en el Contraplano, que nos trae un peliculón, y cuando digo peliculón es peliculón con todas las letras y en mayúsculas, de los años 80, una película dirigida por Roland Joffé, que cuando la vi, siendo yo un adolescente, me dejó, y os lo digo con el corazón en la mano, me dejó marcadísimo. Anduve, pues creo que durante semanas pensando en esta película, luego la volví a ver más veces y la he seguido viendo hasta muy recientemente. Bueno, no sé cuándo fue la última vez, pero a lo mejor 2 o 3 años la última vez que la vi, y es una película que todavía, a pesar de que la he visto un montón de veces, me sigue conmoviendo. Hola Fernando y Contraescuchas. Voy a proponer una película recordando a todos los reporteros de guerra que están cubriendo conflictos en el mundo. La presenta guerra de Ucrania, la más cercana. Se trata de Los gritos del silencio, en inglés The Killing Fields. Es una película del año 84 producida por Roland Putman. Anteriormente produjo El expreso de medianoche o Carros de fuego. El director es Roland Joffé. Fue su primera película. También son suyas La ciudad de la alegría, La letra escarlata, Los creadores de sombras y La misión, por supuesto la más conocida. Trata de un periodista estadounidense, Sidney Chambers, al que el New York Times envía a Camboya a cubrir la guerra en 1972. Allí conoce a Dit Pran, un nativo que le sirve de guía e intérprete. En 1975, cuando cae el gobierno camboyano y Estados Unidos se retira del país, la familia de Pran emigra. Sidney y Pran deciden quedarse y se refugian en la embajada francesa con otros periodistas y trabajadores de la propia embajada. Cuando deciden irse, el ejército revolucionario camboyano prohíbe la salida a Pran, le hacen prisionero y le llevan a varios campos de concentración. Y ahí empieza la parte de la película en la que se ve el adoctrinamiento que imparte el ejército revolucionario, etc. Se van entrelazando dos historias. Por un lado, la amistad entre Sidney y Pran,
y por otro el conflicto bélico con la crueldad y el adoctrinamiento en los campos de concentración y a la población en general. Los actores protagonistas son Sam Waterston y Jai S-Noor, un actor camboyano que era su primer papel, interpreta a Pran. También trabaja un desconocido y joven John Malkovich. Es una película dura y, a mi humilde entender, perfecta. Un canto a la amistad, la supervivencia, el periodismo de guerra, que entonces tenía muy pocos recursos. Lo tiene todo. Buen guión, buena dirección, buena iluminación, buenas interpretaciones, una fotografía espectacular. Y la música es de Mike Oldfield, que está muy bien también, muy conocida, que en la última parte de la película es un personaje más. Estuvo nominada a 7 Oscars, incluido Mejor Dirección y Película, y ganó el Oscar al actor de reparto, fotografía y montaje. Y también ganó ese año varios premios BAFTA. Es una película que está olvidada, la han pasado un par de veces por televisión y creo que en las plataformas no está, no entiendo por qué, la verdad. Recuerdo que cuando se estrenó las críticas fueron buenas. En España la pusieron en los cines en febrero del 85, poco antes de la celebración de la gala de los Oscar. La información que yo conocía con 20 años de la guerra y genocidio ocurrido en Camboya era pues muy poca, la verdad. Lo que se leía en algún periódico. De Vietnam sí que tenía más información. Y yo creo que el film refleja todo lo que ocurrió de una forma bastante clara. En resumen, a mí me gustó mucho. Me dejó pegada a la butaca del cine hasta que pasaron todos los títulos de crédito. Bueno, y diré como anécdota que cuando entregaron los Oscar ese año me llevé un cabreo monumental, porque los premios más importantes, incluidos dirección y película, se los llevó Amadeus. A mí no me gustó nada, pero nada, ni entonces ni ahora. Bueno, la música sí, pero creo que es lo único. Y la ambientación, pero poco más. Bueno, muchas gracias, Fernando, por tu maravilloso trabajo y un saludo a ti y a todos los contraescuchas. Gracias. Como decía antes, The Killing Fields o Los Gritos del Silencio, que es como tal y como se tituló en España. Aquí se podría haber titulado Los Campos de la Muerte o algo así, ¿no? Pero decidieron llamarlo Los Gritos del Silencio, que tampoco está mal, porque es que hay muchísimo silencio en la película, más del que os pensáis. Bueno, es una película que, siendo yo un jovenzuelo, me marcó muchísimo, como os decía antes. No la vi en su estreno, porque cuando se estrenó, pues en el año 84, yo aún era demasiado pequeño. No tenía, 11 años, entonces no podía ir al cine, no me hubieran dejado pasar. En aquel entonces estas cosas de las películas para menores se las tomaban muy en serio. Si intentabas ir a ver una película, intentabas colarte, ni poniéndote de puntillas. El taquillero, el que te picaba la taquilla, la entrada, no te dejaba pasar porque era una película para mayores de 18 años, en una palabra. Y eso de los minicines, aunque existía cuando yo era niño, lo normal, al menos en la Gran Vía o en la calle Fuencarral, era que los cines solo diesen una película. Fue en aquella época, años 80, 90, cuando empezaron a convertirse algunos cines, muchísimos cerraron y otros se convirtieron en, proyecciones. Por ejemplo, en la calle Fuencarral se convirtió en varias salas que, gracias a eso ha podido resistir y sobrevivir, porque otros de la calle Fuencarral, creo que han cerrado prácticamente todos, que solo están proyecciones. Bien, que pasabas a ver una no valía el decir, no, vengo a ver la otra, no vengo a ver esa de Disney. Si no tenías la edad, y claro, a los 11 años no puedes disimular que eres un niño, pues no te dejaban pasar. Y esta película, por supuesto, estaba, su categoría era de 18 años, como no puede ser de otra manera, poco que la ves. Es una película para adultos. Bien, pues nada, yo la vi en aquel entonces, que debía tener, no me acuerdo, 17 o 18 años, la vi ya en VHS. La película, ya digo, es del 84, así que la debí yo ver, no lo sé, en el año 90, 91, una cosa así. Y es una película que cuenta a través de los ojos de un periodista y de uno de los que lo padeció, de ambos, el genocidio camboyano de finales de los 70. Más del segundo que del primero, más de propiamente el camboyano, aunque el periodista estadounidense tiene su papel también. En aquel entonces, en el 84, cuando se estrenó esta película, lo que había pasado en Camboya quedaba muy cerca, claro. A unos 5 años vista, más o menos. Y aunque en Occidente no había tenido una difusión masiva, cualquier persona informada estaba al tanto de lo que había pasado allí durante los años de la Kampuchea Democrática, los años de Pol Pot, que eso de la Kampuchea Democrática es el nombre que los Jemeres Rojos, un grupo de guerrilleros comunistas que se hicieron con el poder en Camboya en el 76, lo mantendría durante casi 3 años, el nombre que le pusieron a Camboya, luego volvió a llamarse Camboya, que es como se llama hoy en día, ¿no? Entre medias liquidaron a más del 25% de la población.
Si todas las revoluciones comunistas a lo largo del siglo XX se cobraron un alto precio en vidas, la de Camboya fue con diferencia la más mortífera de todas, en comparación con la población, se entiende. Lo cual ya es decir mucho, porque en China o en la Unión Soviética se perpetraron auténticas matanzas en el siglo XX durante estas revoluciones. Bueno, hace mucho saqué un libro el año pasado, hace unos meses, la contrahistoria del comunismo, en el que cuento con muchísimo detalle en qué consistió exactamente las grandes matanzas de Pol Pot. Bueno, pues en Camboya, ya digo, fue algo de locos. Entre abril del 75, que es cuando empieza la guerra interna, ¿no? Y consiguen los Khmeres rojos, se hicieron con el poder un poco después, y enero del 79 tienen que entrar los comunistas vietnamitas a sacarlos de ahí. Imaginaos las locuras que estaban haciendo. Bueno, pues aproximadamente en este periodo de tiempo, unos 3 años, ya digo, aproximadamente 2 millones de personas, esto es más de una cuarta parte de la población de Camboya, murieron de hambre, fueron ejecutados o trabajaron hasta la muerte en granjas colectivizadas que se llegaron a conocer como campos de la muerte. De ahí lo de Killing Fields, de ahí el título de la película. Lo primero que hicieron fue vaciar la capital del país, Phnom Penh, que era una ciudad de 2 millones de habitantes, no es que fuese un pueblito ni mucho menos, obligando a todos sus habitantes a trasladarse al campo, forzosamente, por supuesto, para trabajar en granjas colectivas. El líder y el cabecilla de todo aquel y el responsable último de todo aquel desvarío era un tipo llamado Pol Pot, un comunista camboyano que había estudiado en Francia cuando aquello pertenecía a la Indochina francesa, cuando era una colonia francesa. Bueno, pues a su regreso a Camboya se convirtió en un revolucionario profesional y en caudillo de los Khmeres rojos. Lo de Pol Pot y sus Khmeres rojos, que en muchas ocasiones eran casi niños, era de una crueldad inaudita. Lo que hicieron estos Khmeres rojos fue señalar a una serie de clases sociales y de colectivos como enemigos del pueblo. Ya está, y esos tenían que ser eliminados. En esos colectivos pues estaban, por ejemplo, lo que ellos llamaban intelectuales. Llevar gafas bastaba para ser considerado un intelectual. Cualquier persona que tuviese gafas, pues porque simplemente había desarrollado miopía, ya está, sabía leer, porque asociaron lo de llevar las gafas a ser un lector empedernido, ¿no? Pues con eso bastaba ya para que le considerasen a uno un intelectual y podía ser fusilado en cualquier momento. No digamos ya, claro, evidentemente, si escribían en un periódico o eran maestros de escuela, ¿no? Luego también señalaron a los pequeños comerciantes, la manía de los líderes comunistas por los comerciantes, pero esto hay que irse hasta propio Karl Marx y Lenin, se la tenían tomada los comerciantes, al que tenía una tienda, quiero hablar, a los tenderos, vamos. Los religiosos también, por supuesto, los chinos étnicos, que había muchos en Camboya, los vietnamitas, etcétera. Bueno, a esos los fueron ajusticiando con más rapidez, los metieron en campos de concentración y les fueron dando muerte, porque Pol Pot creía que con ellos no se podía construir un Estado socialista. Así que había que sacrificarlos, sin más ni más. Al experimento, de hecho, le dieron en llamar de forma muy precisa año cero, porque empezaba el año cero, es decir, iban a acabar con todo lo anterior, que estaba todo equivocado, por supuesto. El de los Khmeres rojos fue un caso de adanismo extremo. El resultado, pues fue que en Camboya se produjo el mayor genocidio desde el Holocausto. Luego, respecto a la película en sí, María nos ha hecho una presentación magnífica. Ella además la pudo ver en persona en el cine, pues porque era un poco mayor que yo y la dejaron pasar a ver la película. Yo recuerdo, eso sí, en el año 84 en los Oscars y en el 85 que se hablaba mucho de esta película, que en fin, yo a los 11 años recuerdo lo que se hablaba perfectamente y lo que salía en los periódicos y lo que hablaban mis padres y cosas así. Recuerdo que sí, que fue una película que causó muchísima expectación antes de estrenarse y después dio lugar a cierto debate. Bueno, la historia detrás de la película yo creo que ya es bien conocida, o al menos lo era hace 40 años. Un tipo llamado Sidney Schamberg, que era el corresponsal del New York Times en Camboya, que se había encargado, pues en aquel momento, estamos hablando de los 70, esa zona del mundo, Indochina, había sido un punto caliente informativo, cosa que ahora mismo no es, pero hace 50 años sí que lo era. Acababa de terminar la guerra de Vietnam en aquel momento, ¿no? Y Camboya, Laos, la propia Tailandia estaban llenas de estadounidenses. Bueno, pues él es el corresponsal del New York Times, tiene allí un
un traductor local que es periodista, que se llama Diz Pran. Bien, cuando el país cae ante los Jemeres Rojos, las vidas de todos los extranjeros que están en el país automáticamente estaban en peligro, porque uno de los grupos que Pol Pot señalaba era la de los extranjeros. Consideraba que una buena parte de los problemas que había tenido Camboya había sido por el colonialismo, por el capitalismo importado. Así que cualquiera que fuese extranjero, lo mejor que podía hacer era largarse. Todas las embajadas occidentales que habían en la ciudad de Phnom Penh tuvieron que cerrar naturalmente y evacuar no solo a los diplomáticos, sino a todos los ciudadanos, porque sabían que la muerte era cierta, que no es que hubiese una posibilidad, no, que según agarrasen a un francés o a un europeo o a un estadounidense, le iban a matar seguro. Así que Schomburg abandonó el país y salió con la mayor parte de los occidentales, de los corresponsales occidentales que estaban allí. Lo que hizo Schomburg fue ofrecer a Pran la oportunidad de irse con él y de que le aceptasen en Estados Unidos, pues porque había trabajado en cierta medida también para el New York Times. Pero Pran decidió quedarse. Así que a partir de ahí se corrió un telón, nunca mejor dicho, porque durante la época de la Kampuchea Democrática el país quedó completamente aislado del resto del mundo. No salían noticias, no se sabía lo que estaba pasando allí, especialmente los primeros meses. Luego ya empezaron a salir algunos que conseguían huir hasta Tailandia, por ejemplo, e informaban, pero durante los primeros meses no se sabía lo que pasaba allí. Bien, pues Schomburg volvió a Estados Unidos, volvió a Nueva York, e hizo lo que pudo para saber qué estaba haciendo de Diz Pran, que era su amigo, claro, y había sido colaborador suyo. Escribió cientos de cartas a organizaciones no gubernamentales, a la Cruz Roja, por ejemplo, pero nada, fue completamente inútil porque es que era imposible saber lo que pasaba allí. De hecho, ya Schomburg decidió dar por muerto a Pran. Bueno, evidentemente, pues por lo poco que sabemos, están perpetrando auténticas masacres, así que lo más probable es que él haya caído en algún momento. Pues nada, un día, 4 años después, se entera de que Pran está todavía vivo, que ha conseguido sobrevivir a aquello y que ha cruzado la frontera hacia un campo de refugiados. Nada, al final los dos amigos pues consiguen reencontrarse de puro milagro. Bien, como historia humana, como veis, es una historia muy convincente. Como historia para una película es más difícil que funcione, porque la segunda mitad de la película es en esencia la historia de Diz Pran, contada desde su punto de vista, de lo mal que lo pasa y de cómo consigue salir de aquel infierno. Aquí no tenemos un Rambo que acuda en su auxilio. Entra en el país jugándose la vida y, pues estas películas que se han hecho, ¿no? En fin, del Vietnam, que entra el americano y va el cazador, por ejemplo, que es anterior, es del 78, que se ha quedado alguien dentro, un americano generalmente, entonces va el otro y consigue extraerle del país, ¿no? Aquí evidentemente no hay nada de eso. No hay un pelotón de marines que entra con una especie de Rambo y consigue rescatar a Diz Pran y que la película termine en un gran final apoteósico. No. A ver, este hombre, Schomburg, hace lo posible, ¿no? Pero claro, sentarse en un apartamento de Nueva York a escribir cartas, pues hombre, es algo heroico, sin duda, pero mucho menos cinematográfico. Pero claro, ¿qué otra cosa podía hacer Schomburg? De haberse quedado en Camboya, le habrían fusilado. Pues le habrían fusilado el primer día. Porque no solo era extranjero, sino que además Paramasin Ri era estadounidense. Luego, respecto a Diz Pran, pues la suya es una historia de supervivencia. Él trata de hacerse pasar por un campesino analfabeto, a pesar de que era traductor, hablaba perfectamente inglés y era periodista también. Él sabía que si decía eso, que conocía idiomas y que sabía escribir, lo más probable es que le fusilasen. Así que trata de hacerse pasar por un campesino analfabeto camboyano para que no se fijen en él y le perdonen la vida. Eso sí, claro, trabajando de sol a sol, en una granja, asistiendo a todo tipo de crímenes, que era lo que les pasó a muchísimos camboyanos de ciudad. Claro, una película más convencional. Todo seguiría el punto de vista de Schomburg, pero Los gritos del silencio no es una película convencional. El centro es la tragedia, el centro de la película, de la historia es la tragedia de los camboyanos. Y el camboyano es Diz Pran, no es Schomburg. Es quien tiene que quedarse allá a sobrevivir, es quien presencia todo aquello, cosa que lo de sobrevivir afortunadamente consigue. Desde el punto de vista técnico, la película es maravillosa. La fotografía es preciosa, no fue rodada en Camboya, evidentemente, creo que fue rodada en Tailandia. Sí, tuvo que serlo porque en Vietnam tampoco se pudo rodar en aquel momento, ni en Laos. En Tailandia, en el año 84, Camboya todavía seguía siendo un país cerrado en buena medida a los extranjeros y, por supuesto, cerrado a las producciones de cine, ¿no? Pero la mayor parte de los actores son camboyanos. Es decir, desde luego el protagonista, Diz Pran, es un camboyano y su interpretación es muy,
muy convincente, porque, a ver, Diz Pran no lo interpreta un vietnamita, un tailandés, que a nosotros nos pueden parecer iguales, pero es que no son iguales. Es como si dices, bueno, pues es lo mismo, seguramente a ellos, pues los españoles, los portugueses y los italianos les parezcamos lo mismo, pero no somos exactamente lo mismo. Aquí lo que tenemos es a un tipo que es de Camboya, el actor se llama Haing Ngor, que ni siquiera era actor profesional. Era médico y había vivido una historia parecida a la del protagonista, lo cual lo hacía todavía más creíble. No le costó mucho meterse en la piel de Diz Pran. Vamos, a este hombre, a Ngor, le pilló la revolución en Phnom Penh y tuvo lo mismo que hacerse pasar por un campesino analfabeto como Diz Pran para poder sobrevivir. A este le internaron primero en un campo de concentración junto a su esposa. Bueno, la cuestión es que él era médico, su especialidad era ginecólogo. Bueno, su esposa estaba embarazada y murió en el parto porque necesitaba una cesárea. Y él no podía prestarse a hacer una cesárea porque entonces hubiesen descubierto su verdadera identidad. Bueno, en ese caso los Gemeres Rojos pues hubiesen matado tanto a la esposa como a él. Así que consiguió Ngor sobrevivir hasta el final del régimen de los Gemeres Rojos y ya salir del país. Se estableció primero en Tailandia como médico en un campo de refugiados y luego ya de ahí, años después, se fue a Estados Unidos. Ahí es donde, pues para esta producción, se lo debieron comentar, le pareció una idea estupenda. Creo que Ngor luego hizo ya más películas, pero esta era la primera que hacía como actor, a pesar de que él era ginecólogo. Vamos, que si la de Diz Pran es una gran historia, la de Haing Ngor, la verdad es que no lo es menos. En fin, no me quiero enrollar más, que es una gran película. Es larga, son 2 horas y media, una cosa así, y algo lenta, pero la historia que cuenta tiene tanta fuerza que se pasa volando. A mi juicio fue la mejor película de aquel año, del año 84. Pero claro, como comenta Marian, le tocó competir con Amadeus, que fue toda una sensación y que ya pasó por aquí por el contraplano hace tiempo. Se llevó, de cualquier manera, lo he ido a mirar, se llevó 3 Oscars, que no estuvo nada mal, pero es que Amadeus se llevó 8 Oscars en la ceremonia de ese año. Se llevó 3 Oscars menores, pero bueno, entre ellos está el mejor actor secundario para Haing Ngor. Yo creo, sinceramente, os lo digo, que se hubiese merecido mucho más. Respecto a dónde se puede ver, pues a ver, estoy comprobándolo aquí, porque el otro día un contraescucha me dio una recomendación buenísima, y es que hay un sitio que se llama justwatch.com que atiende, por supuesto, el mercado español y todos los mercados principales, y le metes el título de la película y te dice exactamente dónde se puede ver. Vamos, que desde que lo descubrí el mes pasado es fantástico, no solo ya para el contraplano, sino también para todas las para mi uso personal, ¿no? Digo, a ver dónde tengo esta película, y oye, si hay posibilidad de alquilarla, si me interesa mucho, ya sabéis que ahora algunas plataformas dan la posibilidad de alquilar la película, que sé yo, por 1,99, por 2,99. Pues la verdad es que tampoco me parece nada mal. Si quieres ver una película, yo no tengo ningún problema, al contrario, en pagar por ella. Bien, pues he ido a buscar en Just Watch y desolado he comprobado que no está disponible en plataforma alguna, ni en streaming ni en alquiler. Así que si queréis verla tenéis que comprarla en DVD o en Blu-ray, eso sí la tienen, y además no muy cara. En DVD la tienen exactamente aquí en su versión española, estoy hablando, en 6,95, en fin, vamos, baratísima, casi te sale por lo mismo que si la quieres, por ejemplo, veo aquí películas, la que viene ahora, esta si la quieres comprar en Rakuten te cobran, no os la voy a decir porque es la que nos trae Elvira, pero esta sale más cara, comprarla para tenerla en tu televisión, sale por 7,99, así que tenerla en DVD cuesta, al menos esta de Los Gritos del Silencio, cuesta más barata, 6,95, €1 menos. Claro, que ocupa espacio, no hay que olvidar. Mientras que si la tienes dentro de la televisión o del Apple TV o algo así, pues la tienes ahí dentro y no te ocupa espacio en la estantería. Los que vivimos en casas pequeñas, con un espacio limitado, este tipo de cosas las valoramos mucho. Bien, vamos ahora ya con Elvira, que nos trae una película italiana de los años 90. Hola Fernando, quería hablar para la sección de cine de una película del año 94 que se llamó Il Postino, en España El Cartero, de Pablo Neruda. Trata la historia de cuando Pablo Neruda fue exiliado por sus ideas comunistas, aunque creo que exactamente no tiene, creo que no está, porque la película lo narra que está en los años 50 él en una isla perdida y de Italia, pero creo que eso exactamente en su vida no fue así, aunque sí estuvo exiliado por sus ideas comunistas. Entonces cuando llega a la isla, el protagonista principal, bueno, pues está destinado a ser pescador,
pero en realidad pues no puede porque tiene mareos. Entonces su padre le dice, pues busca otro trabajo porque algo tienes que hacer. Entonces busca un trabajo de cartero y eso le permite llevarle las cartas a Pablo Neruda en ese exilio que tiene, ¿no? Entonces conoce a este señor, un hombre culto, un poeta muy reconocido. Siempre se ha dicho de Neruda que fue un gran poeta, pero algunas personas, por lo que he visto yo luego en otras películas sobre la vida de Neruda, parece ser que como persona dejaba bastante que desear. Pero bueno, no vamos ahora a juzgar a alguien que ya murió y que bueno, nos dejó bonitos versos para el recuerdo. Entonces la película narra bueno, la gran amistad que siente y sobre todo la gran um, valoración y la admiración que siente este cartero, un hombre pues poco iletrado, un hombre humilde de una isla perdida de Italia, que conoce pues a un gran hombre, un gran escritor, no digo gran hombre, pero sí gran escritor, que en el momento en que estás en la isla recibe la noticia de que le han concedido el premio Nobel, ¿no? Entonces, bueno, se produce una amistad en la que, bueno, el postino, el personaje del actor Máximo Troisi, pues se enamora de una chica, de una muy bella mujer italiana, y le pide que le ayude y que bueno que le haga un poema, pero y le dice Pablo Neruda, no, la poesía es de uno, no te puedo hacer un poema para tu amada Beatrice. Además las Beatrices son, y explica cómo son las Beatrices, ¿no? La Beatrice que amó Dante y tal. Y él le dice, bueno, tanto premio Nobel, y luego no es capaz ni de regalarme un poema, que luego sí, ¿no? Que luego sí, bueno, consigue, es lo importante que es conocer a él, la vida de Pablo, o sea, que se cruce con su vida Pablo Neruda, un poeta tan reconocido, y esa admiración total y absoluta que siente por él. Luego es poco triste porque cuando Pablo Neruda se va de la isla se olvida completamente de su amigo, ¿no? Y compañero durante esos momentos en los que él pasa en esa isla exiliado, y es una lástima el poco recuerdo que tiene Pablo Neruda de él, y sin embargo para el personaje de Massimo Trosi es muy importante, ¿no? Incluso llega a escribir un poema. En la película está Philippe Noiret, un actor hiper reconocido en Francia, que murió hace mucho y que también estuvo en Cinema Paradiso, que también son películas que para algunas personas pueden resultar ñoñas, ¿no? Porque una narra una amistad sincera y verdadera, ¿no? Muy importante para la vida del personaje más humilde. Y en la otra pues se narra la historia de un niño que no tiene padre y que busca el refugio paterno en un hombre, ¿no? Que es el que se encarga del cine local. Lo digo en Cinema Paradiso. Por cierto, hace poco murió Jacques Bergan, que es el actor que hacía de Totó, no solamente actor, sino un productor también muy reconocido en Francia, murió hace poco. Y bueno, las estoy equiparando las dos películas, pero porque son películas que a muchas personas les resultan ñoñas. De todas maneras, lo importante también, bueno, es lo bonito del rato buenísimo que pasas viendo estas películas. Y bueno, Pablo no fue quizá una gran persona, pero sí un gran poeta, porque no hay que olvidar aquellos versos que nos dejó para la historia, sobre todo aquello de, bueno, lo digo de memoria, puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo, sentir que la he perdido. Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella. Y porque en noches como esta la tuve entre mis brazos, mi alma no se contenta con haberla perdido, aunque sea este el último dolor que ella me causa, o estos sean los últimos versos que yo le escribo. Solo un recuerdo a Neruda y a una película como El Postino, que merece la pena siempre recordar lo bello de la amistad sincera y de las películas bonitas que te hacen pasar unos buenos momentos. Saludos. Pues muchas gracias, Elvira, por la lectura del poema. A mí Neruda me gusta mucho, no tanto como César Vallejo, que directamente me apasiona, pero vamos, sí lo suficiente como para que tenga una edición en casa de 20 poemas de amor y una canción desesperada, muy trillada, por cierto. Cuando era joven la leía con más asiduidad, bueno, hace un montón que no leo yo a Pablo Neruda, pero vamos, cuando era un veinteañero sí que me gustaban, le dedicaba más tiempo a la poesía. También es verdad que tenía más tiempo en general para todo, ¿no? Respecto a esta película que nos traes,
que es El cartero. Se tituló El cartero y Pablo Neruda en español, y en italiano se tituló Il postino. Se trata de una película muy bonita, una película de amor, con la figura de Pablo Neruda, que siempre es atractiva de fondo. A Pablo Neruda le interpreta un actor francés, como ya nos ha dicho Elvira, llamado Philippe Noiret, que digo yo que para que ya podrían haber elegido un chileno, ¿no? O al menos a un hispano. Pero bueno, Noiret lo hace bastante bien y además se parece a Neruda físicamente. El protagonista, de cualquier modo, no es Pablo Neruda, es quien le da el nombre al título de la película, que es Il postino. Lo único que meterlo de Pablo Neruda, pues entre paréntesis lo metieron, recuerdo, en el título, pues que lo hacía todavía más atrayente, ¿no? Decía, bueno, que va a aparecer Pablo Neruda ahí, una película de amor con Pablo Neruda, un Pablo Neruda de los años 40, ¿no? Pero vamos, el protagonista es este hombre, es el cartero, un cartero de una isla siciliana, no, de Nápoles, napolitana, que quiere seducir a una joven del pueblo. No sé qué isla es, sinceramente, porque si mal no recuerdo, no lo dice en ningún momento, pero Neruda estuvo en Capri. Pasó no sé si fueron unos meses allí, se exilió a finales de los 40. Bien, la joven del pueblo, la que quiere seducir al cartero, se la interpreta María Grazia Cucinotta, que es una actriz despampanante, muy conocida en Italia, no tanto en España. Cucinotta pertenece a esta variedad de actrices italianas de lo que se conoce como la carnalità, tipo Sofía Loren o Valeria Marini, que son estas mujeres de formas rotundas que aparecen de tanto en tanto en el cine italiano. El papel de cartero lo interpreta un actor italiano llamado Massimo Troisi, y no llegó ni siquiera, esto fue una desgracia, porque el hombre no llegó ni siquiera a ver el estreno de la película. Poco después de que terminasen de rodarla, murió de un paro cardíaco. Bueno, pues nada, el cartero, como os podéis imaginar, ya a partir de aquí ya es más fácil. Ya os he dicho un poco lo que es la sinopsis, ¿no? El cartero intima con Neruda y aprovecha que le tiene ahí y le pide ayuda para seducir a la joven con poemas, cosa que por cierto consigue. Bueno, como os digo, es una película muy bonita, muy luminosa, como no podía ser de otra manera, en una película rodada en una isla del sur de Italia, en fin, que son todas paradisíacas. La película, me he ido de nuevo a justwatch.com y veo que la tiene en muchos sitios. Aquí está. La podéis ver en HBO, la podéis ver en Filmin también, y luego la tienen de alquiler o compra en Rakuten, como os decía antes. El alquiler cuesta 1,99 y la compra 7,99. Y luego está, por supuesto, como estas películas, está en DVD por 9,79. Muy bien, queridos amigos, pues con esto ya podemos dar por finiquitada el contraplano de hoy. No me han cabido más películas, pero como veis, las tres que me han traído Ana, Marian y Elvira son tres películas con mayúsculas, tres películas superlativas. Bien, pues hasta aquí llega el contraplano de hoy. Ya sabéis, mañana habrá contrarréplica y ahí es donde os espero. Hasta mañana.